Hola a todos, yo soy Sandra Gil y aquí inicia La Caja del Tiempo. Hoy haremos un recorrido por diversas producciones importantes en la historia de nuestro canal. En el año 2007, en coproducción con la Biblioteca Pública Piloto, se quiso enfatizar en historias de vida contadas en gran parte por sus protagonistas. Proyecto que fue llamado Autorretrato y del que hoy quiero que conozcamos al que fue conocido como el artesano de la cámara, Gabriel Carvajal. Un domingo al estadio, 15 años. Yo en esa, lo que decía anteriormente, que se llama un encanto. Pedestal, con esa altura exacta, iluminar los cuerpos polarizados y hacerles... Mire, estando... El 25 de mayo de 1978, el antiguo municipio de El Peñol, ubicado en el oriente antioqueño, quedó sumergido en las aguas que dieron origen a la represa de Santa Rita. La construcción de esta obra implicó el desalojo y la posterior reubicación del municipio unos kilómetros al occidente. Los medios registraron día a día la evolución de los hechos, la inconformidad de sus habitantes ante el enorme cambio que se les venía. Mediante noticias, crónicas y editoriales, se intentó comprimir las incidencias que rodearon esta importante obra de ingeniería. Sin duda, una de las etapas de mayor drama en este proceso fue la demolición de las viviendas, realizada en muchas ocasiones por los mismos habitantes de El Peñol. Un fragmento visual de aquellos momentos al que su autor, el fotógrafo antioqueño Gabriel Carvajal, llamó Con la cruz a cuestas, es hoy en día uno de los testimonios más dicientes de esta historia. Venía un hombre en la demolición del Peñol. Venía con 2 vigas sobre el hombro, a lo largo. Él traía las vigas por un caminito para llevarlas a su propiedad. Cuando yo lo vi que venía con luz, dije, hombre, esto me da una buena foto, porque son unos palos muy grandes que el tipo trae. Cuando venía con ellos, se soltó uno de los palos y le quedó derecho, formando la cruz con el otro palo que le quedó al hombro. En ese momento yo vi la fotografía. Yo estaba a 3 metros de altura para tomar, pero en esos 3 metros no me quedaba la foto que yo vi. Entonces me tiré por una barranca y el tipo venía a 10 metros. Venía todo encartado con la madera suelta y demás, y yo desde el piso podía tomarlo en una forma que se destacaba. En 1916, año en el que nació Gabriel Carvajal Pérez, un incendio destruyó las casonas viejas de 2 y 3 pisos que ocupaban el costado norte del Parque de Berrío. Tanto los almacenes como los bancos y hoteles que funcionaban allí fueron consumidos por las llamas. Sin embargo, este suceso fue recibido por muchos habitantes de Medellín con regocijo. La razón, la ciudad buscaba modernizarse a como diera lugar. Y en efecto, unos años después, sobre los escombros, se levantaron modernas construcciones como el edificio Olano, el primero con ascensor que tuvo la ciudad. Así, en medio de un afán progresista que se reflejaba en la ampliación de muchas calles de la ciudad, la fundación de las primeras industrias y el mejoramiento continuo de su infraestructura, gracias a las acciones de la Sociedad de Mejoras Públicas, Medellín intentaba desmentir su apariencia todavía rural, que por demás se evidenciaba en muchas de sus tradiciones. Eran figuras generalmente de todos los santos. Digamos, cuando hacían una cena, tenían todos los apóstoles, que eran distintos. Eso eran el trabajo más
corriente era el del escultor, que tenía que labrar la madera o en los materiales en que estaban hechos. Gabriel Carvajal creció en el taller de artesanos de su familia, dedicado a la talla, restauración y decoración de imágenes religiosas. Uno de los oficios más demandados de la época, pues además de ser adquiridas por las parroquias, esas tallas podían ser vistas en muchos hogares sin importar su gran tamaño. Los rostros de los santos que salían del taller de su familia fueron para Gabriel Carvajal el primer indicador de la potencia que encarnan las imágenes. El estar mirando publicaciones de libros, que había muchos, porque los tíos estaban comprando libros en una y otra ocasión. Todas las cosas relacionadas con escultura, con figuras fijas y demás, eso me llamaba la atención y pasaba a mirarlas y recibir la impresión que daban y ahí tener un concepto sobre lo que había, si era de tristeza o si era de alegría, lo que tenía que ir. Ya uno se fija en las facciones, en las posiciones y demás, y eso va captándolo. En 1933, el auge de los teléfonos era otro de los signos que evidenciaba el espíritu progresista de la ciudad. El Directorio de Medellín, editado ese año por Lázaro Restrepo, contenía varios anuncios que promovían no solo su instalación, sino el buen uso. Como por ejemplo, hable claro, con voz natural y con los labios cerca al transistor. No hay por qué elevar la voz. Asimismo, se invitaba a los suscriptores a visitar la central, pues para muchos de los nuevos usuarios, el problema de la comunicación era atribuido a la negligencia de los empleados. Invitamos con todo respeto a nuestros suscriptores a que visiten la central de teléfonos a fin de que se den cuenta de lo que es el servicio telefónico y se convenzan de la buena voluntad e interés de los empleados y empleadas por el buen servicio. Incluso en muchos de los avisos, el teléfono era publicitado como el más fiel de los amigos. Don Gabriel comenzó trabajando en una empresa en todo lo relacionado con teléfonos, ¿sí? En la ciudad de Armenia. Entonces él recorría los pueblos, pues tenía que salir a trabajar pensando en eso. Pero además aquí en Medellín él tenía una pequeña empresa que fabricaba cordones para zapatos. Pero él se gastaba la plata que le producía la empresa de cordones cuando empezó a hacer fotografía. Ante la ausencia de las escuelas especializadas, Heriberto Wolf, un alemán representante de los productos ACFA, que tenía un almacén en la calle Junín, se convertiría en una de las personas que más le ayudó a Gabriel Carvajal con sus consejos profesionales. En eso ya empezamos a conversar, a hablar sobre el tipo de la fotografía, la forma de hacerlo, el equipo que requería para hacer un buen trabajo. De esas primeras fotos las discutíamos siempre. ¿Por qué se habían hecho en esa forma? Si haciéndola en otra quedaba mejor. Ya eso prácticamente era una clase de buen gusto.
Así, Gabriel Carvajal adquirió el conocimiento necesario que le permitiría lanzarse como fotógrafo de prensa, oficio en el que también se desempeñaban en la ciudad, entre otros fotógrafos, Jorge Obando, Carlos Rodríguez, conocido como fotoreporter, y Miguel Ángel Zuleta. Desde 1945, Gabriel Carvajal comenzó a publicar sus trabajos en periódicos como El Colombiano y la revista Semana, Cromos y Raza. Los registros de las visitas de importantes políticos, cuya condición de grandes oradores las convertían en multitudinarios acontecimientos públicos y de otras manifestaciones de carácter local, son hoy un testimonio de la participación política de la Medellín de entonces. Él tuvo de pronto la proyección de fotografiar personajes a través del tiempo, ¿sí? Desde ejecutivos, profesionales, políticos, artistas. Su labor como reportero gráfico le permitió registrar acontecimientos tan comentados en la ciudad como la inauguración de la Plaza de Toros La Macarena, o desafortunados como el incendio de Pepalfa, e incluso el accidente de una avioneta en la que él mismo viajaba, la feliz servidumbre de llevar siempre consigo una cámara. Yo iba por la acera cuando al frente vi un grupo de gentes, muchachos habían. Al llegar ahí, yo llevaba la cámara lista para hacer fotos y veo que un muchacho bien vestido cogió un ladrillo, lo partió y tiró ese ladrillo contra el Club Unión. El 9 de abril de 1948, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, lo que generó una violenta reacción en varias ciudades del país. En Medellín, más de 500 almacenes fueron destruidos, al igual que la sede del periódico La Defensa. Al día siguiente, Gabriel Carvajal salió a las calles y se encontró con un grupo de manifestantes que la emprendían contra el Club Unión. La situación era perfecta, un documento contundente sobre el agite político del momento. En ese momento levanté yo la cámara y puse el dedo sobre el disparador, pero en esa fracción de segundo yo vi el futuro de la fotografía. Vi lo que el muchacho iba a recibir como consecuencias de esa foto. Gabriel Carvajal quitó el dedo del obturador y bajó su cámara. A su manera comprendió el poder de una imagen, las implicaciones judiciales que podría acarrearle al protagonista el disparo de su cámara. Se enfrentaba así a uno de los gajes del oficio, el sinsabor que dejan las fotos no tomadas. La fotografía de niños era una de las más solicitadas en la ciudad, y Foto Romeco, cuya sigla se deriva de la mezcla de las iniciales del nombre de su anterior propietario y las de su dirección telegráfica, Rodolfo Bedke, Medellín, Colombia, continuó en manos de Gabriel Carvajal, como uno de los sitios especializados en este tipo de fotos. Generalmente era un retrato común y corriente, porque los clientes no aceptaban los movimientos que podía dar un muchacho. Sí, no, siéntese y estése quieto. Vea, ponga las manos así, no las mueva. Voltéme la cara para acá, voltéme la cara para allá. Todas esas órdenes del fotógrafo las tenía que seguir el niño, apoyado por el papá o la mamá que estaban siempre al lado. Así, cada persona que iba a ser retratada le exigía a Gabriel Carvajal familiarizarse con ella, pues el objetivo era trasladar a la imagen su carácter y resaltar con el uso de la luz natural o artificial sus facciones más prominentes, siempre en la casa de la personalidad del protagonista. A mí me tocó
una época en que el fotógrafo era muy importante. El fotógrafo era quien dejaba los hechos, la constancia de los hechos que estaban ocurriendo a su alrededor, que si tenían nombre propio o identificación valían mucho más. En ese entonces los fotógrafos, igual que el médico o que el cura, eran personas muy importantes dentro de la sociedad. Tan es así que una celebración, una fiesta, un matrimonio no se empezaba si el fotógrafo no había llegado. Y el fotógrafo llegaba elegantemente vestido, muy cachaco, de corbata, muy bien puesto. Una de las mayores fuentes de trabajo de los fotógrafos han sido los eventos sociales. Este tipo de reuniones donde todos ponen su gesto más amable, el cuello erguido y en general miran entre risas a la cámara. Muchas de las reuniones de los clubes sociales de importancia, los bailes familiares, como los típicos donde las personas vestían trajes autóctonos, los eventos de beneficencia y, por supuesto, los matrimonios, celebrados entre los años 50 y 80 en Medellín, fueron registrados por Gabriel Carvajal. Él también continuó con la línea de fotografía social. Entonces, él es el mejor fotógrafo para bodas, por ejemplo, o para fiestas, bailes de gala, fiestas de 15, graduaciones. En mi boda, él fue, por supuesto, el fotógrafo que yo escogí y me hizo un álbum precioso. Para mí, el recuerdo de las fotos de mi boda tomadas por él, la mayoría, pues me da gran alegría. Las fotografías de los matrimonios incluían asimismo el registro de otros eventos que les precedían, hoy en día en vía de extinción, las ceremonias de compromiso. Hacían una ceremonia donde el novio llegaba a la casa y llevaba un estuche con los anillos para entregárselo al papá, la mamá, la novia. Ya eso era un compromiso, eso era prácticamente la firma de un compromiso de que el tipo se iba a casar. Era el pedido de la novia que hacía el novio y ya más adelante hacían preparación de matrimonio y continuaba. Gabriel Carvajal exploró también la fotografía profesional de modas. En este campo se dio a la tarea de promocionar las bondades de diversos productos de la industria local y para ello se vio obligado a introducir un oficio todavía muy desconocido en la ciudad, el modelaje. En esa época, las modelos eran muchachas de sociedad, muchachas que habían estado ya en los Estados Unidos, cosas por el estilo. Aquí, solo esas muchachas. Y de las compañías de teatro, que también tenían una actividad hacia el público, y para ellos era algo corriente. Para los de acá era un tabú, era una cosa muy complicada conseguir una modelo. Muchachas aún de sociedad tenían que pedirle permiso al papá, a la mamá y a los hermanos para publicar un aviso en prensa o revista. Las agencias de publicidad andaban a la búsqueda de modelos. En esa época la sociedad todavía no sabía si eso era mal visto o si se podía aceptar. Algunas personas muy conservadoras y muy retrógradas se espeluznaban de que una muchacha de sociedad fuera capaz de ponerse a dejarse tomar fotografías de modelaje. Otros modelos tampoco muy expertos en el oficio eran los deportistas, quienes por supuesto no estaban acostumbrados a las poses, las luces y para quienes el maquillaje era un verdadero atentado contra su difundida virilidad.
conseguir el modelo era muy difícil. Maquillar un hombre en ese entonces era casi que decirle, venga, que usted es casi que un afeminado, ¿sí? Y que de pronto el hombre quedara pasado a un polvo de esos o a un perfume era un problema, ¿sí? Hoy en día es muy normal, ¿sí? Pero en ese entonces era muy difícil conseguirlos. Pues el modelaje, realmente yo no hice curso de modelaje, simplemente veía cómo me decía la gente que tenía que hacer y yo les hacía caso. Yo modelé para sombrero Fieltrosa y tenía pues uno más o menos, uno cogía el sombrero así con elegancia. Una de las transformaciones que más impacto causó en Medellín fue la suspensión del servicio de tranvía eléctrico en 1951, reemplazado por un incipiente sistema de buses. La ciudad no paraba de crecer. Año tras año su cotidianidad se veía alterada por la constante construcción de grandes obras. En 1953, por ejemplo, se construyó el Estadio Atanasio Girardot con capacidad para 36.000 asistentes. La pasión por los deportes tampoco paraba de crecer, y uno de los más fieles testigos de todos estos cambios fue sin duda Gabriel Carvajal, el pionero para muchos analistas de la denominada fotografía de récord de obra, es decir, aquella que desde un mismo ángulo custodia la evolución de una construcción desde la primera hasta la última piedra. Que yo estaba también metido en el desarrollo de algunos de esos proyectos y me pareció muy importante llevar un registro periódico, sistemático, de algunas de las obras en el tiempo. Y entonces eso se hizo con Gabriel Carvajal. Él sabía que cada mes tenía que visitar ciertas obras y tomar su fotografía y tener el registro de la misma. No resulta exagerado sintetizar la obra de Gabriel Carvajal como un récord de obra de la Medellín de la segunda mitad del siglo XX. La combinación de sus impecables tomas aéreas con las diversas panorámicas de sus calles y principales edificaciones lo acreditan como un testigo obsesivo de la modernización de la ciudad. Como fotógrafo, yo creo que una de las partes más importantes fue el registro que él hizo de todo lo que llaman procesos en arquitectura o récord de obra. No solamente de las represas, sino de los edificios del mismo Medellín. Cómo fue cambiando Medellín. Pero si bien aquellas panorámicas han permitido rastrear las transformaciones estructurales que ha sufrido Medellín, existe otro conjunto de fotos, unos retratos anónimos esta vez, cuyo valor radica en su enorme poder evocador, pues dan cuenta de diversos oficios, muchos de ellos ya extinguidos, como el vendedor ambulante de quesitos, o de otras labores que han evolucionado en las maneras de ejecutarse, como el señalizado de las calles. Los colegas me criticaban mucho de Carvajal. Decían ellos, no, es que la fotografía hay que tomarla ahí mismo, como estén, y no. Como muchos fotógrafos de antes, Gabriel Carvajal también solía emprender largas correrías por la región y el país a la caza de atractivas locaciones que la mayoría de las veces quedaban plasmadas en los almanaques que las grandes empresas solían repartir entre sus clientes a final de año. De semejantes excursiones quedaron otras imágenes más habituales de la vida ordinaria de dichos lugares, que hoy han cobrado un gran valor histórico, pues más allá de las transformaciones que hayan sufrido los escenarios o el vestuario de sus protagonistas, las fotografías de Gabriel Carvajal revelan una estudiada mirada sobre las diversas maneras de pensar que nos antecedieron, sobre nuestro pasado más reciente.
Como les comenté al inicio, este programa fue emitido en 2007, más exactamente en el mes de noviembre, y estuvo bajo la realización de Jacqueline Hurtado y los guiones de Ana María Gil y Juan Guillermo Romero. En la Caja del Tiempo, más adelante, volveremos a ver historias destacadas de este bello programa denominado Autorretrato. Hasta la próxima.